Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura, Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estoy repasando el guión con los últimos detalles para hacer un solomillo marilén, que es una de las grandes recetas de mi casa. Tengo un solomillo que en este caso es un solomillo de Wagyu, que viene nada más y nada menos que desde Bizmalo, en la provincia de Burgos. Y como hace mi madre, hay que tocar muy poco un solomillo, porque si empezamos a quitar cosas, al final lo que conseguimos es grandes mermas. Así que lo que hacemos es justo quitar estas grasas, que tampoco hay que quitar mucho las grasas a los solomillos, porque esas grasas luego al final se van a fundir. Y es una pena retirarlas, entre otras cosas, porque lo único que conseguimos son mermas. Este solomillo más o menos alcanza los 3 kilos de peso. Digo, para que os quedéis con los pesos cuando hablemos de los tiempos de cocinado. Y luego, sobre todo, lo que a mí me gusta quitarle al solomillo, pues es ese tendón blanco, que es un tendón que es un poco incómodo. Así que esto tranquilamente lo puede hacer el carnicero, pero si venimos a casa y lo queremos hacer nosotros, lo que hacemos es, con un cuchillo bien afilado, quitar esto, que sí que suele ser un tendón desagradable. El resto, como os digo, conviene no tocar, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando en Navidades mi madre cogía el solomillo y lo limpiaba. Lógicamente el solomillo en Navidad se paga. Los que no lo hayáis congelado con anterioridad, porque hay mucha gente con buen criterio que mucho antes de Navidades lo que hace es congelar los solomillos o congelar el cordero, comprarlo a buen precio y en el momento en el que lo vas a comer, sacarlo y en este caso cocinarlo. Así que lo que vamos a hacer una vez que tenemos los tendones bien quitados, esto es la cabeza del solomillo, que es una parte muy jugosa del solomillo, la punta y luego esta banda lateral, que es una banda que suele ser un poquito más durita que el resto del solomillo, se le llama rosario y también es una parte que a mí me encanta dejarla porque tiene un poco más como de tensión al mordisco, pero es muy sabrosa. Cuando la carne es de buena calidad como esta, no tengáis ninguna duda en incluirla en vuestra dieta. Habéis visto, le he dado la vuelta para que veáis. ¿Mi madre qué le hace al solomillo? Bueno, pues una historia interesante, que es coger y hacerle unos cortes, teniendo en cuenta que este solomillo luego lo vamos a asar en la cazuela, lo vamos a asar en la cocotte. Mi madre le hace estos cortes para que luego cuando lo asemos, pues no se retuerza demasiado. Sabias las madres, ¿eh? Me gusta que haya gente mayor que ve el programa y luego sobre todo tengo, pues muchísima admiración y soy fervoroso devoto de las amas de casa sabias, que son las que nos han alimentado durante toda la vida, ¿eh? Y una vez que lo tenemos de esta manera cortado, fijaros, lo que hacemos es coger la punta del solomillo, volverla hacia este lado, teniendo en cuenta que queremos que la cocción sea homogénea. De esta manera, si lo cocinamos entero, además de que es muy complicado en casa encontrar un artilugio entero en el que nos entre el solomillo, lo que conseguimos con esta doblez es que esta punta no se nos seque. Si la volvemos de esta manera, lo que conseguimos, ¿veis?, es que el solomillo esté como más homogéneo y de esa manera se nos cocine por igual desde una punta hasta la otra. Una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es bridarlo. Así que lo que hago es volvérmelo para hacerlo más cómodo, coger liz. Esto tranquilamente lo puede hacer el carnicero, ¿eh? Coger bastante liz y empezar a bridar. Mañana Nochevieja, buen día el de Nochevieja, ¿eh? Espero que hayáis comprado todos la tanga de leopardo roja. Leopardo rojo no sé si existe. Calzoncillo rojo, que hayáis comprado todos calcetín rojo, porque es importante entrar en el nuevo año con una prenda roja, ¿eh? Como digo, giramos, habéis visto, y luego sobre todo lo que tenemos que hacer es poner buena música, ¿eh? Es interesante la música también en Nochevieja. Una última vuelta de liz, habéis visto que lo que hago es girar, le hago una especie como de cepo, tiro de este lado y en el momento en el que tengo esto inclinado lo que hago es rectificar el giro y ahora sí suena la música mientras brido este solomillazo, ¿eh? Una vez que hemos llegado al final, habéis visto que ya hemos llegado al final, joder, me sobra bastante cordón, pero esto es interesante, ¿eh? Porque no hay peor historia que de repente tener sensación de que te has quedado corto. Lo que hacemos es girar el solomillo y ahora lo que hacemos es volver sobre nuestro propio camino. ¿Habéis visto? Lo que hacemos es volver hacia el otro lado, enganchando la cuerda
para conseguir que el solomillo se nos vaya sujetando. Es muy sencillo, ¿eh? Y esto, como os digo, bueno, yo lo hago aquí porque me gusta trabajar con la carne, con el pescado. Y además yo creo que es interesante estos espectáculos también que los veáis, ¿no? Cómo se limpia un solomillo, cómo se brida, porque son cosas sencillas de resolver en casa. Pero no tengáis ninguna duda que mucho más además en estos tiempos de fiestas, la gente en las carnicerías, los pescateros, nos ponen la labor fácil. Así que esto tranquilamente lo pueden hacer los profesionales, ¿eh? Y una vez que esto, veis, lo vamos sujetando, lo que hacemos es darle la vuelta y rematarlo. Eso que tengo dedos como morcillas de Burgos, pero me ha quedado bastante bien. Una vez que tenemos ya este encuentro aquí resuelto y que el solomillo ha quedado bastante homogéneo de un extremo a otro, lo que vamos es hacerle una marinada muy sabrosa. Así que lo que hacemos es, en un molde de estas características o en una fuente o lo que os dé la gana, lo que hacemos es meter el solomillo de esta manera y lo que hacemos es rociarlo con la salsa de soja. Queda súper rico esto. Y además lo vamos a sazonar con la salsa Worcestershire, que es la clásica salsa Perrins o salsa inglesa de toda la vida que hemos utilizado para los Welsh Rabbit, que es ese plato tan sabroso inglés, o los mexicanos que lo utilizan para la michelada, que es esa mezcla de zumo de tomate con cerveza a la que se le añade también la salsa inglesa. O esas gotitas que le añadimos también al stick tartar. Cuando hacemos un stick tartar, normalmente le añadimos unas gotitas de salsa Perrins a ese stick tartar, ¿no? O a la porrusalda, porque yo en casa, como muchas veces os digo, lo que suelo hacer es añadirle una gotita a la porrusalda de salsa Worcester o de salsa de soja. De esa manera evito la sal y le doy a los potajes una profundidad sorprendente, aunque parezca mentira, ¿eh? Volteamos esto porque se trata de que esto se empape bien. ¿Habéis visto cómo empieza a coger la sazón? Y luego, sobre todo, lo interesante es que por los cortes, que aquí se adivinan los cortes, además de que esos cortes nos sirven para que el solomillo no se nos retuerza, esos cortes también valen para que le entre bien todo el adobo. Esto lo dejamos en la nevera. Mi madre lo solía dejar una noche entera. Tampoco hace falta que esté una noche, ¿eh? Con que esté un par de horas o así es suficiente. Que se empape bien y seguimos con el pedazo de carne y luego, sobre todo, con el jugo resultante, porque el solomillo va a soltar aquí jugo. Y con esa mezcla de salsa de soja y esa mezcla de salsa inglesa, luego nos vamos a currar una salsa para el solomillo de las de alucinar en colorines, ¿eh? Yo os recomiendo, si lo hacéis la víspera, como os lo he explicado yo, que 4 o 5 horas antes de hacer el solomillo saquéis el solomillo del frío. Es importante que no lo cocinéis frío de la nevera. Y si lo hacéis en el mismo día, por ejemplo a la mañana, y lo dejáis marinando en la salsa de soja, con la salsa Perrins y todas estas cosas, yo os recomiendo que no lo metáis en la nevera. Parece mentira, pero no lo metáis en la nevera desde la mañana si es para la cena, lo marináis, lo tapáis con un papel de celofán o un plato y lo dejáis en una esquina en la cocina. Es importante que el solomillo entre en la cazuela en la que se va a rustir, que no esté frío, que esté a temperatura ambiente. Entonces lo que hacemos es escurrir el solomillo, que se nos ha quedado como un poco amoratado. Habéis visto que tiene unas tonalidades como moradas y esto es lo que nos interesa. Con un paño, para que no haya salpicaduras y todos estos rollos, lo que hacemos es, como si estuviera en un spa, hacerle así como unos frottings, como cuando vas al spa y te tapan con una toalla y te empiezan como a hacer así unos tocamientos y tal, que estás como súper a gusto. Una cosa parecida. Y luego lo interesante es que todo este jugo que nos queda en el fondo del bol, luego lo vamos a utilizar para hacer la salsa, junto a otros elementos. Vamos a añadir en el fondo de una rustidera, esto también cada uno que se lo apañe como pueda. Si no os cabe el solomillo entero en la sartén, porque tenéis una sartén pequeña, una cazuela o lo que sea, partís el solomillo en dos. O lo hacéis un zuruño así como redondo. Al final os adaptáis al material que tengáis en casa. Un poco de aceite de oliva en el fondo de la cazuela. Además de eso, tengo otra cazuela aquí cerca. ¿Por qué? Porque no tengo una tapa suficiente como para poder cocinar el solomillo en su propio jugo bien cubierto. Entonces al final hacemos este apaño. Coger otra cazuela que haga de tapa. Así que cogemos el solomillo. Cómo huele el aceite de oliva, hecho con las mejores variedades navarras, ¿eh? Echas aquí el aceitillo y ya sale un aroma maravilloso. Cogemos el solomillaco y lo posamos sobre el fondo de nuestra rustidera o nuestra cazuela o lo que sea. Mi madre, que es una grande, esto lo solía hacer en olla express. Al final ya le cogía el punto hasta la olla express. No tengáis miedo tampoco si os queda demasiado justo, teniendo en cuenta que el solomillo va a mermar, que también es algo que hay que tener en consideración. Por el calor y por el cocinado esto al final va a mermar, así que si está un poquito justo, lo que os he dicho, lo podéis encorvar o lo que queráis. Al final
reducirá de tu volumen. Y eso también es interesante que lo tengáis en cuenta y en la cabeza. Vamos a colocar también unos ajos en el fondo para que se vayan rustiendo. Bien machaos, que vayan cogiendo ese gustito interesante. Y ahora lo que hacemos es poco a poco ir rustiéndolo, ir girándolo para que se vaya dorando por todas sus caras. Este solomillo os he dicho que más o menos tiene unos 3 kilos de peso, exactamente 2 kilos 850. Tener en cuenta que por cada kilo de solomillo que metáis en la cazuela le va a hacer falta 10 minutos de cocción aproximadamente. Otra cosa a tener en cuenta es que no hemos añadido sal, que no sé si lo he dicho antes, pero esa salsa de soja y sobre todo esa salsa inglesa le dan muchísimo poder al solomillo. Así que no lo vamos a sazonar más que al final, en cuanto los llevemos a la mesa. Esa salsa inglesa, esa salsa Worcestershire, al final es una, no sé, pues una heredera de la salsa garum romana, que era una salsa que se hacía con tripas de anchoa, con pescado podrido y todas estas cosas. Y dentro de esas salsas hay tamarindo, hay vinagre, incluso hay salsa de soja, hay anchoas en salazón. Son salsas, no sé, que te iluminan mucho el morrete y por eso hay que tener mucho cuidado en la condimentación de los productos que tocan esas salsas que son como muy exóticas, ¿no? Y además del aceite de oliva, vamos a hacer aquí un encuentro de civilizaciones, porque este aceite navarro me está pidiendo a gritos mantequilla, mantequilla, ¿no oís? El aceite navarro es listo, y le hace falta, quiere gozar también con la mantequilla. Mantequilla, mantequilla, si es que lo estoy oyendo. Lo que hacemos es añadir un poquito de mantequilla, porque la alianza de la mantequilla y el aceite de oliva para este tipo de cosas a mí me parece muy interesante. Que la mantequilla vaya burbujeando. Habéis visto que la temperatura perfecta, que no sea una temperatura excesiva. Y lo que hacemos es ir girando. En el momento en el que ya nos empezamos como a quemar, si tocamos el solomillo, nos ayudamos de unas pinzas. Y lo que vamos haciendo es eso, que se vaya dorando perfectamente. Eso sí, interesante, que se vaya rustiendo, que se vaya dorando, pero con la tapa puesta. Así que lo que hacemos es cubrirlo y más o menos cada 2 o 3 minutos nos acercamos, levantamos la tapita y lo que vamos haciendo es girarlo para que se vaya dorando por todos sus lados y sobre todo para que se le vaya infiltrando el calor. Por cada kilo de peso, 10 minutos de cocción. Más o menos han pasado unos 30 minutos. Lo que he dicho, vamos volteando el solomillo. Es importante que esté cubierto. Y fijaros qué puntazo, se ha dorado por todas sus caras. Y luego, sobre todo, para guiarse por la intuición, la intuición al final es el dedito. No os estoy diciendo ninguna grosería. El dedito es el mejor indicador para la carne. Porque cuando tocamos la carne, ¿veis cómo al final esta textura es la textura sangrante, la textura roja? Cuando toquéis con este dedo, esta zona de la palma de la mano, esta es la textura de la carne como a nosotros nos gusta. Sin embargo, esta textura de la carne como un poquito más tiesa, conforme nos vamos alejando de la parte gruesa del dedo, esta textura es como más cocinada. Esta textura es bastante más cocinada y esta textura, este tacto mullido de la mano con el dedo, es la textura como de solomillo más secorro. Entonces, ese es un poco el punto, el indicador para saber en qué punto queréis comeros la carne. En este caso yo quiero que la carne esté jugosa, así que lo que hacemos, fijaros qué sensación, es sacar el solomillazo de la sartén. Vaya pedazo de plano, mi madre si estará viendo esto estará súper orgullosa. Sí, estamos haciendo el solomillo Marilén, una de los hit parades de mi madre. Lo colocamos sobre la rejilla y una vez que está sobre la rejilla lo que hacemos es cubrirlo con un papel de aluminio. Porque mientras nos curramos la salsa, que va a ser cuestión como de unos 10 minutitos o así, el solomillo reposa. Una hoja y 2 para que esté bien cubierto. Y fijaros lo que hay en el fondo de la cazuela, Ahí hay un universo flipante, bien tapado. Y si acaso lo que le hacemos es una obertura, para que respire un poco, para que tampoco se nos recueza. En este fondo lo que vamos a hacer es, primero, tipo médico, analizar la situación. Arrimamos el morrete y nos damos cuenta de que los jugos no se han quemado, que aquí hay caramelizados. Quizás hay un exceso de grasa, entonces lo que sí conviene es ese exceso de grasa quitarlo. Cogemos un bol, eliminamos un poquito de grasa, que tampoco nos pasemos, quitamos un poco de grasa, subimos ahora la temperatura y lo que vamos a hacer en ese fondo es añadir las chalotas cortadas toscamente, la hojita de laurel. Y vamos a hacer una salsa express, una salsa muy muy rápida.
mientras reposa el solomillo. Lo interesante es que el solomillo quede jugoso, que tampoco os agobiéis con que la carne se os enfríe y estas cosas, porque como os digo, luego lo podéis remediar. Además de eso, le vamos a añadir un poco más de ajo a la cazuela. Parece mentira, sí hay ajo, pero le vamos a añadir un poco más de ajo. A mí es que esta salsa de solomillo en casa toda la vida con mucho ajo queda muy sabrosa, ¿eh? Además del ajo, estos jugos hechos al momento son jugos interesantes, ¿eh? Digo que además del ajo vamos a añadir también un poco de pimienta, un golpecito de pimienta. Luego tener en cuenta que lo vamos a colar, pero este golpe de pimienta es un golpe que le da sabor plus, ¿eh? Una cuchara para empezar aquí a darle una vueltilla a esta historia que se empieza a churruscar. Y de esta manera se va a formar una salsa muy sabrosa. Justo en el momento en el que el ajo empieza ya como a dorarse, vamos a añadir un poco de harina. Esto al final no deja de ser una especie de gravy, como dicen los ingleses, una salsa de carne hecha en el momento. Además de la harina, que se empieza aquí a rustir, vamos a añadir también golpecito de vino tinto. Bueno, primero whisky, para hacer un poco de show, que estamos casi en Nochevieja. Así que chorrazo de whisky. Golpetazo aquí de tipo... Don Camilo, ¿le gusta la queimada? Pues claro que me gusta la queimada. ¡Viva Rusia! Chorrazo de whisky. Vamos a añadir también golpecito de vino tinto. Habéis visto qué cantidades a ojo, sin chorradas, ¿eh? Y sobre todo lo que me interesa, el jugo que está aquí en el fondo, que es el jugo de la marinada del solomillo, con toda esa salsa Worcestershire y toda esa salsa de soja. Acordaros que no hemos añadido sal en ningún momento, ¿eh? Vamos a dejar que esto, a fuego un poco así como encrespado, como con nervios, porque cambiamos de año en pocas horas, empiece a hervir, una ebullición ahí potente, y en el momento en el que esto empiece a hervir, lo tenemos que tener unos 5 minutitos al fuego y lo colaremos. Y ya tendremos nuestra salsa de este solomillo, que es una receta de casa de toda la vida, el solomillo Marilén. Solamente me quedará añadirle un poquito de mantequilla y unas hierbas aromáticas. A ver cómo está el solomillo. Quietos, quietos, atención. A ver. Jar. Jar. Ay, qué nervios. Robin Food. Jugo perfectamente ligado ya, lo vamos a colar. ¿Habéis visto cómo ha sonado? Cazo está puesto al calor para que cuando sale el jugo también caiga en el cazo caliente y de esa manera consigamos que se reduzca todavía muchísimo más. La salsa la tenemos ya en su punto. Mi madre lo que hace es llevar la salsa caliente a la mesa y lo que os digo, antes de llevarla a la mesa lo que hace es añadirle un poquito de mantequilla, un poquito de hierbas aromáticas, perejil, estragón y salvia, picado toscamente, ¿eh? No os tenemos que volver locos, ¿eh? Nada de picado especial ni rollo, sino toscamente. Y lo que os digo, lo que hace es llevar la salsa a la mesa y al que le gusta la carne un poco más pasada, lo que invita es a que meta el escalope de carne un poquito más roja en la salsa para que la salsa termine de cocinarse. Perdón, la carne termine de cocinarse en la salsa caliente. Un poco de cáscara de limón. Todo el mundo se pelea por meterle el solomillo en la salsa. Imaginaos el espectáculo, ¿eh? La salsa caliente en el medio de la mesa y todo el mundo untando ahí el filetazo. Zumo de limón además de la cáscara. La salsa ya está lista. Un poco de pimienta. Y el espectáculo ahora es el del solomillo. Todos como súper nerviosos. Fijaros, solomillo bien reposado. Lo colocamos en el centro de la tabla. Y lo que os he dicho, ¿habéis visto cómo el encuentro fino, al juntarse, al final el resultado es jugoso, jugoso? Ya cada uno se las compone como quiera. O de la parte, joder, vaya pinta tiene esto, o de la parte de la cabezada, o de la parte de la cola al que le guste, pues un poquito más cocinado. Joder, chaval, qué super pureza. Colocado en el centro de la mesa, con un golpe de sal, un golpecito de pimienta. Ay, qué nervios, fijaros el centro del solomillo, qué puntazo tiene, ¿eh? Y luego, sobre todo, un golpecito de salsa. Mirad, mirad. Oh, chaval.
Salsa bearnesa express, que es una salsa bearnesa que en su ejecución es complicada, pero que vamos a simplificar. Esto normalmente yo lo hago al baño María. Pongo un cacharro con agua hirviendo, pongo un bol y dentro de ese bol lo que hago es añadir las yemas de huevo, añado también un huevo entero. Ahí. Añado un poquito de sal. Alegría con la sal, ¿eh? Que la salsa bearnesa necesita su sazón, ¿eh? Golpe de pimienta. Un chorrito de vinagre de sidra o un vinagre de jerez, si queréis también podéis añadir. Vamos a añadir un poquito de salsa picante, porque el picante a esta salsa le viene de perlas, un chorritito de salsa picante. Y luego, tengo dudas, podéis hacer lo que queráis. Podéis añadir o yogur o nata doble. Cualquiera de las dos historias normalmente lo encontréis en cremerías. Un yogur natural o si no la nata doble, que al final es una nata que tiene un porcentaje superior que la nata normal. Tiene más porcentaje graso y por eso es como más sólida. Podéis utilizar cualquiera de las dos historias. Vamos a añadir una buena cantidad de nata. O en su defecto podríamos haber añadido todo el yogur. Joder, súper chupamiento de dedo, ¿eh? Joder, impresionante. Cómo me gusta el chupamiento. Voy a coger un trapo, que me he olvidado del trapo. Atención, quietos. Vengo por aquí, por mi lado. Parece que estoy entrando en la Audiencia Nacional o así. Todos quietos. Cojo un trapico. Y me incorporo a mi puesto. Una vez que tenemos todos esos elementos bien metidos en esta batidora, que es una batidora mágica que tiene también baño María y puede cocinar, pero como os digo, los que no tengáis esta máquina lo podéis hacer tranquilamente en un bol con unas varillas. Lo que hacemos es emulsionar la salsa bearnesa de toda la vida. Bajamos las palas. Importante que como no tenemos una varilla y lo vamos a hacer con esta máquina, metamos las varillas batidoras. Bajamos. Ahí. La batidora. Le damos candela. Y en el momento que lo tenemos bien emulsionado, lo que hacemos es aplicarle la temperatura. ¿Qué hacemos? Pues subirlo más o menos a unos 60 grados centígrados y darle cocinado en caliente para que al final se vaya emulsionando. Esto para los que no tengáis la máquina, lo que os he dicho, sobre un baño María con un bol, le vais dando con la varilla para que al final esas yemas, con esa mezcla de nata doble, con el picante y todas estas cosas, se vuelva esponjoso y se vaya formando pues una salsa emulsionada. Que lo que haremos es ir añadiendo poquito a poquito los daditos de mantequilla. Y cuando la emulsión está así un poco gordosa, un poco paposa, como somos decir en el programa, lo que hacemos es añadir mantequilla en dados por el costado para emulsionar esta salsa. La salsa bearnesa, ¿eh? Invención del mismo tipo que imaginó, por fortuna, impresionante para la humanidad, las patatas soufflé. El mismo tío que hizo las patatas soufflé, que era un bearnés, abrió un restaurante que se llama Pavillon Henri IV, que también era un rey francés que era bearnés, y en honor a ese rey y en honor a ese cocinero, que tengo aquí el nombre apuntado, que se llamaba el Chef Colinet, el mundo tuvo la suerte de, pues eso, de poder probar la salsa bearnesa, que es una salsa que le va de perlas al pescado, a la carne, como os he dicho antes. Una vez que tenemos ya la mezcla perfectamente hecha, lo que hacemos es, ¿veis cómo está como cremosa? ¡Ay, qué bueno, por Dios, qué nervios! Es sacar el recipiente de la batidora y lo que vamos a hacer es añadir unas ramitas de estragón, tipo cardao de peluquería, como suelo decir, porque el estragón también es una hierba extraordinaria para la salsa bearnesa. Así picada, toscamente. Si queréis la podéis picar mucho más, ¿eh? Pero así va a ser más que suficiente. Una vez que tenemos ya el cardao maravilloso del estragón, lo que hacemos es mezclarlo. Mañana va a ser el último programa del año y tenemos bastantes sorpresas, entre otras cosas las recetas que vamos a hacer. Y os hemos dado muchísimas ideas a lo largo de estas semanas para que festejéis las Navidades y sobre todo para que sigamos gozando en el 2016, ¿eh? Esto le va a hacer falta un poquito de sal y un poquito de pimienta. Hay que rectificarla siempre al final, ¿eh? Sal y pimienta. Qué buena, por Dios. La salsa bearnesa, qué sabrosa es. Vamos a meter aquí la cuchara para que veáis la consistencia. Veis que es una consistencia como de crema. Es como una especie como de mahonesa, pero en vez de emulsionada en frío con aceite de oliva, esta la hemos emulsionado en caliente y con mantequilla. Buah. Qué buena está. Nos vemos en los bares, ¿eh? Agur, benur, majos. Fijaros. Jar.
salsa bearnesa. Provincia de Burgos. Y como hace mi madre, hay que tocar muy poco un solomillo, porque si empezamos a quitar cosas, al final lo que conseguimos es grandes mermas. Así que lo que hacemos es justo quitar estas grasas, que tampoco hay que quitar mucho las grasas a los solomillos, porque esas grasas luego al final se van a fundir. Y es una pena retirarlas, entre otras cosas, porque lo único que conseguimos son mermas. Este solomillo más o menos alcanza los 3 kilos de peso. Digo, para que os quedéis con los pesos cuando hablemos de los tiempos de cocinado. Y luego, sobre todo, lo que a mí me gusta quitarle al solomillo, pues es este tendón blanco, que es un tendón que es un poco incómodo. Así que esto tranquilamente lo puede hacer el carnicero, pero si venimos a casa y lo queremos hacer nosotros, pues no se retroza demasiado. Sabias las madres, ¿eh? Me gusta que haya gente mayor que ve el programa y luego, sobre todo, tengo pues muchísima admiración y soy fervoroso devoto de las amas de casa sabias, que son las que nos han alimentado durante toda la vida, ¿eh? Y una vez que lo tenemos de esta manera cortado, fijaros, lo que hacemos es coger la punta del solomillo, volverla hacia este lado, teniendo en cuenta que queremos que la cocción sea homogénea. De esta manera, si lo cocinamos entero, además de que es muy complicado en casa encontrar un artilugio entero en el que nos entre el solomillo, lo que conseguimos con esta doblez es que lo que hacemos es, con un cuchillo bien afilado, quitar esto, que sí que suele ser un tendón desagradable. El resto, como os digo, conviene no tocar, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando en Navidades mi madre cogía el solomillo y lo limpiaba. Lógicamente el solomillo en Navidad se paga. Los que no lo hayáis congelado con anterioridad, porque hay mucha gente con buen criterio que mucho antes de Navidades lo que hace es congelar los solomillos o congelar el cordero, comprarlo a buen precio y en el momento en el que lo vas a comer, sacarlo y en este caso cocinarlo. Así que lo que vamos a hacer una vez que tenemos los tendones bien quitados, esto es la cabeza del solomillo, que es una parte muy jugosa del solomillo, la punta y luego esta banda lateral, que es una banda que suele ser un poquito más durita que el resto del solomillo, se le llama rosario y también es una parte que a mí me encanta dejarla porque tiene un poco más como de tensión al mordisco, pero es muy sabrosa. Cuando la carne es de buena calidad como esta, no tengáis ninguna duda en incluirla en vuestra dieta. Habéis visto, le he dado la vuelta para que veáis. ¿Mi madre qué le hace al solomillo? Bueno, pues una historia interesante, que es coger y hacerle unos cortes, teniendo en cuenta que este solomillo luego lo vamos a asar en la cazuela, lo vamos a asar en la cocotte. Mi madre le hace estos cortes para que luego cuando lo asemos... Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estoy repasando el guión con los últimos detalles para hacer un solomillo marilén, que es una de las grandes recetas de mi casa. Tengo un solomillo que en este caso es un solomillo de Wagyu, que viene nada más y nada menos que desde Bizmalo en la